Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro espacio de texto y contexto. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. En la actualidad, corporaciones y plataformas tecnológicas hegemónicas deciden qué es importante y qué es la verdad, creando una visión del mundo que favorece a sus intereses. Para muchos, la clave no es solo oponerse a ese relato, sino construir una alternativa. No basta con criticar el mensaje o la retórica. La resistencia efectiva crea sus propios canales o valida otras realidades. Se visibiliza de alguna manera las luchas sociales y se fomenta un mayor pensamiento crítico. Pero ¿cómo es esa lucha el día de hoy? Vamos a analizarlo hoy en nuestro programa Resistencia Cultural y Comunicacional Contrahegemónica. Bienvenidos. Los grandes emporios comunicacionales y culturales están dominando las narrativas afectas a los intereses de los capitales corporativos. Posicionan a través de los algoritmos sus visiones hegemónicas y a su vez invisibilizan los discursos y estéticas que se les contraponen. ¿Cómo se puede combatir este escenario de confrontación asimétrica? Allí teníamos el perfil de nuestro programa el día de hoy, hablando de esta importante arista comunicacional, resistencia cultural y comunicacional contrahegemónica. Vamos de inmediato a presentar a mis invitados. Me acompaña en el estudio Mari Carmen Moreno, coordinadora del Movimiento Futuro. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. Y también en la distancia me acompaña José Roberto Duque, escritor y periodista. Muchísimas gracias, José Roberto, por tu tiempo. Bienvenido. Salud, gracias a ustedes. Bueno, cada día es más evidente el dominio de las redes sociales corporativas hegemónicas, sobre todo, varios aspectos de nuestras sociedades, pasando por la cultura masiva de entretenimiento, los relatos políticos, los relatos ideológicos. ¿Cómo los pueblos, Mari Carmen, en resistencia pueden combatir esa asimetría? ¿Cómo estás viendo? Primero, ¿cómo ves la asimetría y cómo es el combate hoy en día? Bueno, saludos a ti, a todas y todos. La asimetría, en primer lugar, desde la primera contradicción, recuerdo por la edad que tenemos, recuerdo el auge de las redes sociales. Nosotros somos la generación que vivimos unos años sin este dominio de las redes. Sí. Y recuerdo aquella promesa de comunicación libre, no editoriales, tú puedes acceder directamente a la información que quieres, tú eres tu propio seleccionador de la información. Yo creo que esa mentira, esa falacia hoy está muy claramente desmontada porque estamos viviendo la dictadura del algoritmo. ¿Cuánto duró ese montaje de este tipo de comunicación que tú mencionas? Yo creo que en la opinión del común, del ciudadano común, los que al principio no comprendíamos la dimensión del fenómeno, yo diría que unos 10 años, sí. 11 años de creer, hasta que empezamos a ver, en primer lugar, que quien domina este instrumento dirige lo que tú ves y te crea una burbuja que te hace, es decir, te genera una burbuja que te va moldeando tus subjetividades y que va librando la batalla en lo que quizás es hoy el campo más complejo de la guerra, que es la guerra cognitiva, que es la guerra comunicacional. Entonces, pensar que se puede combatir en el terreno de quien dirige eso, quien dirige el algoritmo de las grandes empresas de la comunicación, es quizás ingenuamente no dimensionar el poder que tiene una herramienta que está creada para diseñar subjetividades, para diseñar gustos, para moldear comunidades políticas y para finalmente tender al pensamiento único, o sea, atomizarnos, fragmentarnos y crearnos como una especie de bloques de sentido que terminan determinando gran parte del desarrollo de la vida cotidiana. Así que eso es indudablemente una asimetría. Estamos los ciudadanos y las ciudadanas que a partir de lo que conocemos, de acercarnos a una herramienta que sí democratiza la información, pero también te homogeniza, también te encasilla y también va generando goteo a goteo un cambio cognitivo que dicen algunos expertos es sin precedentes en la humanidad. Hay especialistas que mencionan que incluso hay programación neurolingüística en todo este asunto. Indudablemente. ¿Por qué es así? Por ejemplo, la cultura de la inmediatez, de la satisfacción inmediata, de la superficialidad, de aquellos que Bauman, por ejemplo, considera como la sociedad líquida, todo inmediato, con poco sustento, con poca realidad, con un reconocimiento inmediato. Esa cultura de la inmediatez se sustenta, uno,
en un relato muy breve, en un relato que no tiene profundidad, en el scroll permanente, que en el cerebro de un adulto que se formó escribiendo, nosotros nos formamos escribiendo. Claro, claro. Escribir no es igual que digitar, la conexión mano-cerebro, las conexiones neuronales que se generan escribiendo no es lo mismo que digitar. Si para nosotros tiene un impacto en términos de nuestra capacidad de concentración, por ejemplo, imagínate tú un niño de 12 años, 13 años, un adolescente que sí nació en esta era y que está acostumbrada a esa inmediatez, está acostumbrada a ese bombardeo inmediato, hormonal, neuroprogramado de no profundizar nada. ¿Qué efectos puede tener en la comprensión lectora? ¿Qué efectos puede tener en la capacidad de concentración? ¿Qué efectos puede tener en desplazar información por conocimiento? Es decir, muchos datos no conectados no te generan saber, no te genera profundidad. Yo creo que indudablemente ahí hay un riesgo como humanidad, sin satanizar lo que implican las redes. Son una herramienta para acelerar, pero también son una herramienta para enajenar, para alienar y para estar al servicio de un modelo civilizatorio que creó eso, que no es precisamente para la liberación, para la conexión, para la comunidad, para la cultura de la vida, tiende a otra noción de ser. Sí, y de allí el concepto, como decíamos, de esta simetría que representan pues todos estos relatos, todas estas acciones en las redes sociales. Preguntarte también, José Roberto, sobre estas acciones y cómo estás viendo la posibilidad de, desde lo comunicacional, hacer una contraofensiva a ese poder hegemónico. Bueno, primero agradezco a Mari Carmen esa tremenda introducción porque prácticamente lo engloba todo, ¿no? Esa es la disección y el análisis más certero que se le puede dar a la gente, ¿no? De eso se trata. En una época tan temprana como los años 80 del siglo pasado, el camarada Fidel Castro ya advertía que los dispositivos, que para esa época no estaban tan avanzados como los actuales, pero los dispositivos de comunicación de masas, radio, televisión, prensa, estaban dirigidos desde sus contenidos no para imponerte una forma de pensamiento, sino para evitar que pensaras por ti mismo. En eso consiste la tremenda amenaza que se ha potenciado ahora con las redes sociales, en las que, en efecto, como dice Mari Carmen, uno cree tener cierto control sobre una pequeña parcela en la que puedes decir lo que quieras, pero mientras tú estás adquiriendo conciencia de los contenidos que estás recibiendo, mientras tú eres consciente del bombardeo implacable al que estás siendo sometido, hay millones de personas dispuestas a entregarse dócilmente, ¿no? A esos mecanismos espantosos de aplastamiento de la voluntad y de la capacidad de pensar. La pregunta que hace, yo creo que daría para varios programas como este, pero ¿cómo enfrentamos eso? Sí. Por los canales canónicos a los que estamos acostumbrados de formación, de educación y de difusión de nuestros propios contenidos. Creo que con eso nos vamos a quedar cortos, porque el poder de seducción de los contenidos que están generando las grandes corporaciones de la información son prácticamente indestructibles en el momento, o mejor dicho, desde el momento en que hay millones de personas dispuestas a permitir que les mientan. Hay personas que no aceptan, hay masas y grandes masas de personas que no aceptan que se les explique por qué la realidad es un territorio distinto a ese que nos venden las redes y las corporaciones de la información, y la gente sencillamente no las acepta. La gente se queda con las versiones que les han impuesto las grandes corporaciones de la información, ¿no? Sobre las gravísimas acusaciones contra el presidente Nicolás Maduro, que ya la propia hegemonía norteamericana se encargó de desmentirla. Sin embargo, todavía hay gente que las repite y las repite y las repite. Para no meterle más profundidad al análisis, hermano, las sigue repitiendo simplemente porque le gustó esa manera de insultarnos, ¿no? A los pueblos en rebelión, y de luchar contra eso
es difícil, en este momento prácticamente imposible con las pocas herramientas que tenemos a la mano, pero sí podemos y debemos, y en efecto estamos procediendo a hacer algunas cosas en los niveles comunitarios, en las estructuras como esa donde milita Mari Carmen Moreno y otras personas que están formando lentamente a los comunicadores del futuro, a los militantes capaces de violentar los contenidos que les imponen. Sí, esa es una labor muy importante, sobre todo porque, como hemos visto, estos relatos, esta manera de comunicar en redes sociales, desde el punto de vista filosófico, político, social, hasta cultural, pues también va en un grado creciendo debido al contexto geopolítico que nos ha tocado vivir. Vamos a ir a una breve pausa en Texto y Contexto y al regreso vamos a estar hablando de esto, cómo esta asimetría a través de las comunidades, a través de nuestros pueblos en Latinoamérica, pues ha podido profundizar un poco más la conciencia en torno a lo que se necesita hacer de manera comunicacional para tratar de enfrentar esta ola de información, de inmediatez, sin la profundización que se requiere, sin ese sentido crítico tan importante el día de hoy en redes sociales. Hoy en Texto y Contexto, la resistencia contrahegemónica. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablando de la resistencia cultural y comunicacional contrahegemónica. Hablamos en primera instancia de esa asimetría, de la importancia de tener en los pueblos conciencia de lo que está ocurriendo en las redes sociales. Mari Carmen Moreno, coordinadora del Movimiento Futuro conmigo, y en la distancia José Roberto Duque, periodista y escritor, hablando un poco, conversando sobre este escenario. Mari Carmen, me parecía algo, digamos, un poco fuerte lo que ocurría hace unos días, viendo, por ejemplo, un presidente Donald Trump en los Estados Unidos colocando en redes sociales una imagen de esta habitación oval con un mapa diciendo que Canadá, diciendo que Groenlandia, que Venezuela, a través de la bandera de los Estados Unidos, pertenecía a ese país. Me refiero a este ejemplo porque también las capas y la dimensión que tienen las redes sociales y este relato comunicacional ha sido muy fuerte. Tú tienes experiencia directamente desde las comunidades. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo despertar esa curiosidad dentro de las comunidades para saber, tener un pensamiento crítico frente a esto, pero también tener una capacidad a través de las comunidades de ir contra este tecnofeudalismo que se está presentando hoy en día, avalado incluso por política? Yo creo que lo primero que hay que hacer es comprender la dimensión, no solo de la herramienta, porque insisto, esto es una herramienta, el objetivo sobre nosotros como civilización. José Roberto, como muy buen comunicador popular, ahorita lo graficaba, ¿no? La complejidad de lo que implica. Pero cuando uno comprende como estrategia, por ejemplo, que se combaten los vínculos reales, o sea, combatir los vínculos reales es un objetivo de estas redes sociales, entre otras herramientas, que te dice, aíslate del entorno, aíslate de ti mismo para entrar además en una situación de enajenación total. Eso es un objetivo. Otro objetivo tiene que ver con, bueno, efectivamente, no potenciar el pensamiento crítico, no tener filtros individuales y colectivos, la homogenización del discurso y la hiperfragmentación de algunas banderas, pero además desmontarlas, descolocarlas. ¿Por qué digo que es muy importante tener como claridad de cómo ataca el enemigo para poder tener una lucha contrahegemónica? Entonces tú dices, hay que potenciar las redes reales. O sea, las redes no son la realidad, el algoritmo no es la realidad. Es potente, pero no es la cotidianidad, no es la realidad. A veces subestimamos el poder de un tejido social que tiene la capacidad de interconectarse en pequeñas acciones, pero sostenidas. Vemos tan grande la herramienta, vemos tan grande el enemigo, que no dimensionamos que conectado, que en una red permanente de discusión, de formación, de información, lo desmontamos de a poquito, porque lo desmontamos con conciencia. Otro elemento tiene que ver eso, los filtros individuales
individuales y colectivos. Uno tiene que ser capaz de ir más allá de esa información potable, porque todo está tan potabilizado, no investigue, no profundice, no verifique fuentes, sino que solo consume, ¿no? Ya va alto. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Qué me quiere decir, por ejemplo, un sistema hegemónico que toma banderas tan legítimas como la lucha por la igualdad de los derechos de la mujer, antipatriarcal, por los derechos de la comunidad LGBTI, entre otros, que son legítimos, que atentan contra el patriarcado, que es padre del capitalismo, pero a una agenda legítima lo desmonta con lo que considero la agenda woke, por ejemplo? Yo creo que eso amerita un análisis más profundo. Luchas intersectoriales, por Las ejemplo. Luchas intersectoriales, pero que toma banderas legítimas, los lleva a ejemplos indefendibles para que usted termine cuestionando toda la lucha LGBTI por un caso que, bueno, efectivamente amerita discusión. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, uno no puede ser consumidor pasivo. Hay que ser activo, hay que ser crítico, hay que discutirlo. Y esta es una lucha que no se libera solo en el individuo. Implica una comunidad que discute, una comunidad. Y yo creo que un tercer elemento tiene que ver con todos los lenguajes a la obra. O sea, esta construcción simbólica se hace con el lenguaje escrito, pero se hace desde la música, desde el arte, desde el cine. Hollywood es quizás el Ministerio de Cultura más eficiente del mundo. Sí. Entonces, el desmontaje tiene que ver con todos los lenguajes. La política tiene que tener la flexibilidad. Por ejemplo, nosotros, algunos que nos dedicamos a la política, saber que la política que se pone rígida, se fractura, se hace enquilosada y que debe estar acompañada de todo este elemento que va generando y que va construyendo y fortaleciendo las bases de la identidad, que creo que es un elemento fundamental contra la dictadura del algoritmo. Correcto, sí. Vamos contigo, José, porque quería también abordar esto, ¿no? Cómo de alguna manera las relaciones sociales representan un cambio de paradigma en lo comunicacional, en lo cultural, precisamente en esa lucha contrahegemónica que se quiere dar en el día a día. Bueno, hay una vieja recomendación de los ecologistas de todas partes, sobre todo del sur global, que dice que hay que pensar global, actuar local, ¿no? Eso conecta directamente con algo a lo que Mari Carmen le pasó por un lado, y que yo creo que es el meollo del asunto, porque estas peleas de ahora, estas grandes batallas de este tiempo, se dan al menos en dos planos. Digamos, geográficos o territoriales, ¿no? Uno es la gran aldea en la que estamos, ¿no? La aldea global, ese lugar que está lleno de puntos críticos donde ocurre la guerra. Lo primero es tener conciencia de que no hay varias guerras en el mundo. Hay una sola guerra planetaria declarada contra los dueños del capital, contra los pueblos en rebelión. Dicho al revés, suena más bonito. Hay una enorme guerra en que los pueblos del mundo se han rebelado en contra de la imposición global y planetaria de un espanto cultural y político y económico que se llama capitalismo. Esa guerra está planteada en todas partes y Venezuela es apenas, digamos que un territorio, un escenario más, una trinchera más de ese gran combate donde participamos miles de millones de personas. Entonces hay momentos o situaciones o digamos escenarios de la guerra, escenarios locales de la guerra donde nosotros directamente como ciudadanos no podemos participar. Por ejemplo, nosotros no podemos hacer nada o casi nada directamente, corporalmente, contra lo que ocurre en Palestina, contra el gran genocidio que todavía sigue en curso. No podemos hacer nada como ciudadanos contra las enormes tensiones que ocurren de vez en cuando en Cachemira, ni contra lo que ocurre en Ucrania, ni contra el hambre de Estados Unidos que quiere apropiarse de todo el hemisferio. Como ciudadanos no podemos hacer nada o casi nada en contra de eso. Ese es un plano de la guerra en el que nos vemos pequeñitos y estamos lejos. Pero hay un plano nuestro, cercano, del que hablaba Mari Carmen, que creo que es el de largo plazo, que es al que deberíamos meterle más esfuerzo, ¿no? Es decir, está bien angustiarse y preocuparse y andar paranoico, porque la guerra es una cosa angustiosa, pero creo que hay un momento, ¿verdad?,
o hemos llegado a un momento en que es necesario que nuestros niños, niñas y adolescentes vayan al reencuentro con su cuerpo, ¿no? Con el trabajo manual que los conecta con la tierra, con las formas ancestrales de producir alimentos, con la construcción, las agriculturas limpias, las que no tienen que ver con las grandes redes de las corporaciones. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque en primer lugar empuja a entender, es decir, a reencontrarte con un asunto del que nos hemos olvidado por estar jugando con estos perolitos, sí. Y es con el hecho de que tú puedes hacer cosas con las manos, y esas cosas solo se logran en los niveles comunitarios de la organización social. Para eso es que somos buenos, para eso ha servido el chavismo, para reencontrarnos nosotros en comunidad y desarrollar algunas iniciativas que parecen microscópicas al lado de la gran hecatombe planetaria que está ocurriendo, pero que es la única que garantiza que nuestros muchachos y muchachas se van a llevarlo el discurso formativo no solo en el cerebro, sino en el cuerpo para el futuro. Sí, un importante aspecto, ¿no? Ese encuentro, ese reencuentro, como dice José Roberto y Mari Carmen, que entre otras cosas es también el reencuentro con la identidad nacional, que tanto se olvida también en las redes sociales. Quería en un minuto, Mari Carmen, para terminar, pues tu reflexión y otras alternativas que tú crees, en tu experiencia, que se pueden tener en cuenta a la hora de hacer una resistencia comunicacional y cultural contrahegemónica. Creo que tenemos que lograr que la ética de la libertad supere la estética del capitalismo y la opresión. Porque efectivamente se plantea, es un veneno planteado romántica y apetecible. Y para eso solo es posible con mucha conciencia, con mucha comunidad, con mucha conexión con el cuerpo, como decía José Roberto sabiamente ahorita, y con una estética de la resistencia y una poética de la libertad. Es hermoso, es liberador, es la belleza que nos acompaña y que solo está y se materializa en la libertad, en la soberanía, en la conciencia, en la conexión. Y que eso nos motive tanto como motiva esta superficialidad muy exaltada y esta profundidad ridiculizada. Sí. José Roberto, tu apreciación y tu reflexión para finalizar sobre pues, este gran desafío, no solamente en Venezuela, en los pueblos latinoamericanos. Sí, eso, reforzar, bueno, las cuestiones que nos refuerzan la identidad. Mari Carmen nombró la música, nuestra poética, nuestras estéticas del pueblo, nuestra música, nuestra gastronomía, ¿no? No hay cosa que te conecte más con el país que somos que la gastronomía, los sabores que te sedujeron en tu niñez y que todavía no han sido intervenidos por la gran industria de los alimentos. Son peleas pequeñas, pero demasiado importantes como para dejarlas para después. Peleas muy pequeñas, pero con grandes cambios se puede, por supuesto, vencer esta asimetría de la resistencia cultural comunicacional contrahegemónica que nos ha llevado a esta conversación el día de hoy. José Roberto, muchas gracias por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. Un gran abrazo para ti en la distancia. Mari Carmen, a ti también muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Y ustedes, por supuesto, su apreciación sobre este tema es importante. Contáctenos @telesurtv.net para sugerencias y opiniones. Así finaliza Texto y Contexto. Gracias por seguirnos.